Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que tenemos a través de las redes sociales, te lo dije, así se denomina, y nosotros vamos conversando de distintas temáticas, sobre todo lo que ocurre en nuestro país, la coyuntura, los temas que más nos llaman la atención, y tenemos este espacio junto a invitados especiales. Y vamos a hablar precisamente del trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo en nuestro país durante este último tiempo. De hecho, estado con distintas actividades e incidentes también y todo lo que ha significado este periodo de transición. Está con nosotros la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, Nadia. Gabriela, un saludo fraternal para ti, para todos los que te apoyan en este nuevo trabajo. Realmente es muy saludable para los estados democráticos la posibilidad de que la gente pueda acceder a diversas líneas de opinión por diversos medios tradicionales y no tradicionales, y definitivamente ojalá pueda mejorar, pueda aumentar, pueda crecer la audiencia y los seguidores que ustedes tienen, y así poder también fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país, que realmente es muy, muy necesaria y urgente. Gracias por estos minutos, Nadia, y vamos a entrar directo en el tema. Hemos visto el trabajo que ha tenido la Defensoría del Pueblo en este tiempo. De hecho, ha estado en la mira del gobierno, que desconoce la representación. ¿Cómo lleva adelante las gestiones ante este desconocimiento y desprestigio o también de su gestión, Nadia? Bueno, primero que el desconocimiento es un tanto maniobrero, no es una manipulación que el gobierno en realidad realiza o utiliza, digamos, como discurso, simplemente para incumplir la Constitución, y porque yo los veo desesperados, no tienen una respuesta ante todas las consultas que nosotros realizamos como Defensoría del Pueblo. No se puede hablar de un desconocimiento cuando algo tan simple que se le pregunta es, por ejemplo, cuál es la situación de los pueblos indígenas en nuestro país, cuál es, más que la situación, qué es lo que está haciendo este gobierno. Sabemos que no está haciendo nada, pero obviamente le incomoda responder esto. Le hemos preguntado a la presidenta, le hemos propuesto para que se pueda ampliar el tema de indulto amnistía, tomando en cuenta los fatales resultados que está habiendo en cuanto a la falta de atención y prevención de COVID-19 en centros carcelarios. No tiene una respuesta. Evidentemente la presidenta no sabe lo que está pasando en las cárceles, o por lo menos no le importa. Entonces, claro, ante todo este tipo de consultas, de medidas de denuncia, de fiscalización que realiza la Defensoría del Pueblo, y ante no saber qué hacer el gobierno, se desespera y se lanza un argumento como este, con todo su aparato estatal de forma abusiva y torpe. Los hombres de este gobierno, los hombres de la presidenta salen al frente, pero bueno, sin ningún tipo de argumento ni sustento constitucional o legal, que nosotros como Defensoría sí lo tenemos. ¿Es complicado trabajar así? Por supuesto, es complicado, pero también entendemos que en un gobierno transitorio, que bueno, esperemos ya muy pronto se sepa cuál va a ser la situación en nuestro país, que retorne el Estado de Derecho, que retorne la paz, que retorne la democracia, pues será en ese momento que cambie un poco el rumbo de la forma de trabajo. Ahora, particularmente dentro de la Defensoría, estamos repensando, reviendo otros mecanismos de trabajo. El tema de la justicia constitucional, la justicia ordinaria, definitivamente son líneas en las que estamos recurriendo, estamos avanzando y vamos a seguir. Ahora, respecto a la estigmatización, tampoco nos sorprende. Esa es otra tónica de este gobierno, que no sabe qué responder, no tiene una respuesta coherente, lógica, automáticamente se lanzan discursos de estigmatización, de partidización, de politización. Eso es ante lo que venga, es ante la posición que pueda tener un ciudadano de a pie, la que pueda tener una organización social, la que pueda tener una institución de la defensa. Nosotros básicamente no le pedimos consultas o cuentas sobre la campaña política por su partido, le pedimos consultas sobre derechos fundamentales, sobre la situación del Estado y sus funciones y atribuciones en el marco constitucional. Pero bueno, eso evidentemente no es entendido por estos servidores públicos. ¿Cuánto ha perjudicado? Me refiero a que señalan que el interinato ya ha concluido, que ese es el argumento que siempre ha mencionado el gobierno cuando se ha referido al trabajo que desarrolla la Defensoría. Y esto incide mucho, nos dice Nadia que es difícil trabajar, sin embargo, ¿cuánto puede perjudicar en una gestión? Perjudica, pero yo reitero, no perjudica a la defensora,
o a la defensoría. O sea, eso también tiene que comprenderse. Perjudica a la ciudadana y al ciudadano que acude a la Defensoría del Pueblo, porque vienen a la Defensoría porque el Estado les viola sus derechos. Por eso viene la gente a la Defensoría del Pueblo. Y cuando el Estado no quiere responder, evidentemente no nos da a nosotros argumentos para poder de alguna forma modular la respuesta que se le da al ciudadano. Entonces, lo que nosotros hemos adoptado es el principio, bueno, ahondar el principio de buena fe con la población y también el de presunción de verdad en cuanto a la denuncia que realiza la persona que acude a la Defensoría del Pueblo cuando el Estado no quiere responder. ¿Qué es lo que va a generar? Bueno, una emisión de resoluciones defensoriales en su momento, una realización de acciones constitucionales. Pero el gobierno piensa que tiene un poder absoluto, pero son solamente algunos funcionarios eh, que tratan de obstaculizar el trabajo, pero después lo estamos realizando, eso hay que ser honestos, ¿no? Seguimos realizando el trabajo con otras pues, personas que trabajan también dentro de la administración pública. Se puede trabajar. Otro error que comete el gobierno es pensar que tiene un superpoder o sobrepoder sobre todo, y evidentemente no lo tiene, ¿no? Existe mucha ignorancia o mucha escasez de conocimientos respecto a lo que pasa realmente en todo lo que es la administración pública. Y bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo bastantes años les llevamos en eso y podemos seguir trabajando. Sí perjudica, sí entorpece, no nos quita, no nos saca de tablero para seguir trabajando. En los últimos días, Nadia, las instalaciones de la Defensoría se han visto avasalladas por grupos de ciudadanos. No es la primera vez que se presenta este tipo de incidentes, de hecho. Sin embargo, hemos escuchado a su persona denunciar incluso la permisibilidad del gobierno en este tipo de casos. ¿A qué se atribuye todo ello? Sí, lo que ha pasado el día miércoles es un hecho más, no es el único, no es aislado. La Defensoría del Pueblo, la defensora, los defensores que estamos dentro de la institución, sufrimos un ataque sistemático por parte del gobierno, con la permisibilidad, claro, de la policía, que es parte de esto, y con grupos paraestatales que coordinan con la policía y con el gobierno. Eso hay que tenerlo claridad. Como Defensoría del Pueblo, en noviembre del 2019 hemos sufrido los primeros embates, los primeros ataques bajo complicidad, ¿no? del gobierno. Hemos denunciado esto al Ministerio Público y el Ministerio Público y la policía a través de la FECCC poco o nada han hecho. Yo no sé si es incapacidad, al igual que tienen en todos los casos que van registrándose en el Ministerio Público, o realmente es una suerte de complicidad por parte de estas instancias. Muy lamentable, realmente, porque en ese momento donde se desmoronó toda la estructura del Estado hubiera sido interesante tener un sistema de justicia fuerte e independiente. No es así, lastimosamente no lo es. ¿Se han identificado a los grupos? Son las mismas personas y otras adicionales que han incurrido en noviembre del 2019 cuando no usaban barbijos. La policía lo sabe. Son personas que además se las puede identificar porque uno dice son personas que están molestas con una institución, con el Estado. No, son personas que se han dedicado a la toma de instituciones y el año pasado veíamos cómo repartían dinero. Son los mismos actores. El problema es que este sistema de justicia es permisivo, lastimosamente. Pero aquí solo un mensaje, Gabriela, que todo lo que estamos atravesando en este momento como Bolivia desde el año pasado tiene que generarnos un entendimiento y también como de una forma consuelo para la población. Más temprano que tarde la justicia llega y llega a todas y todos, desde la presidenta en este caso, hasta el último funcionario, hasta los ciudadanos que pueden estar, no ciudadanos, hasta esta gente que de una forma está trabajando con este tipo de actos violentos. A todos nos llega, más temprano que tarde, y eso tiene que entenderse y comprenderse. Como Defensoría del Pueblo, cuando esa justicia llegue, por supuesto que vamos a continuar impulsando ese tipo de justicia, evidentemente con el respeto a sus garantías, al debido proceso, como corresponde en un marco de Estado de Derecho, pero va a llegar. Ojalá sea pronto. Yo creo que Bolivia lo necesita. Bolivia necesita recuperar el Estado de Derecho, Bolivia necesita recuperar institucionalidad, Bolivia necesita trabajar en una ruta para recuperar la paz, una paz real, no una paz política, una paz represora, una paz
donde unos se doblegan y los otros los pisan. No, Bolivia necesita paz. Bolivia necesita que sus instituciones funcionen. Necesitaríamos que en este momento el gobierno pueda aclarar los casos de corrupción, que evidentemente han ocurrido antes y están ocurriendo ahora. Pero lo que duele es que esos actos de corrupción tienen directa afectación a la vida y a la salud de las bolivianas y los bolivianos, que tanto se dice que defienden. En ese momento, esa institucionalidad se necesita. Se necesita que una Contraloría y un fiscal general actúen. Yo de verdad estoy muy molesta, porque la Defensoría del Pueblo no es la única instancia de defensa de la sociedad constitucionalmente. Hay 2 hombres más que deberían hacer algo por este país. Está el fiscal general del Estado y el Contralor General. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas personas? Cuando el fiscal en mayo señalaba que iba a ser implacable, que caiga quien caiga, iba a seguir los procesos. ¿Cuáles son los resultados? No hay. Nuevo caso de corrupción, no vuelven a decir nada. ¿Dónde está el Contralor General? Que administrativamente podría generar una voz de alerta, de auditoría, de seguimiento, de fiscalización en los procesos de contratación. ¿Dónde está? Es realmente, realmente lamentable y yo estoy molesta, estoy muy molesta. No por los ataques que recibo por salir al frente, sino porque entendería que hay que recuperar las instituciones del Estado y lastimosamente estos hombres no salen al frente. Pero bueno, ojalá la Asamblea Legislativa también considere procesos de fiscalización, así como reiteradamente instancias que no tienen competencia nos piden cuentas a la Defensoría del Pueblo y yo no tengo ningún problema en darlos. Ojalá pues lo hagan también con estas instancias que aparentemente están, no sé si sometidas o acalladas. Es muy lamentable, Gabriela, eso. A propósito de lo que menciona Nadia, si tenemos que remarcar los aspectos críticos que ha tenido el gobierno durante este periodo de pandemia, ha hablado de corrupción en los últimos días, lo ha hecho en este instante también, el tema de la clausura del año escolar, no sé qué aspecto observa desde la Defensoría como aspectos críticos que no han sabido manejarse y dar una respuesta y certeza a la población. El tema de la canasta familiar, el tema de derecho al trabajo, creo que es uno de los más críticos. Cuando empezaban las primeras cuarentenas rígidas, se señalaba que iba a haber prohibición de despidos, que iba a generar una suerte de estabilidad económica a través de bonos únicos, que se iba a generar suerte de protección a algunas poblaciones, como la de adultos mayores, y se olvidaban del resto de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero nos preocupa porque los primeros despidos que nosotros hemos registrado desde la Defensoría del Pueblo han venido del Ejecutivo, por parte del mismo gobierno que firmaba, o sea, la presidenta mientras firmaba un decreto que señalaba prohibición de despidos, creo que con la otra mano estaba firmando memorándums de desvinculación. O sea, así de grave ha sido. La cantidad de funcionarios y funcionarios públicos que han sido perseguidos bajo una línea de exclusión o de persecución de acuerdo a lo que dice el gobierno, por una línea ideológica, es violatoria de derechos humanos. Cuando el gobierno supone que está haciendo una limpia, porque así lo dice, una cacería, una limpia, una purga, ¿no? Términos tan vulgares que se usan por parte del gobierno, pues también son violaciones a los derechos humanos. Solamente por haber pertenecido a la función pública se está haciendo ese tipo de persecuciones o este tipo de exclusiones o despidos. Es muy fuerte. Lo que está pasando en el ámbito privado igual es bastante preocupante. El sector fabril creo que es uno de los más afectados, el sector de los trabajadores en general, porque la cantidad de despidos que se están dando como consecuencia sí de la crisis económica, pero también ante una ausencia de un Ministerio de Trabajo que se supone que es la instancia encargada de velar o garantizar los derechos de los trabajadores, pues una posición totalmente adversa al sector trabajador, lastimosamente. El tema de la recesión económica, pero ya directa como consecuencia de la pérdida de fuentes laborales, es bastante preocupante. Nosotros vemos con mucha preocupación. Otro tema que creo que no se ha atendido es el tema de violencia contra la mujer y violencia contra poblaciones como niñez y adolescencia. La cantidad, y eso hay que reiterar, no es que Bolivia no lo sabía.
No es que no se estuvo preparado, bueno, no estuvimos preparados, evidentemente, el gobierno no lo estuvo, pero todos los estados, todos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos reiteradamente pedían a los estados que se asuman medidas adicionales para proteger a las mujeres de violencia, para que no acaben eh, pues, afectadas por feminicidios. Se pedía que se resguarde a niñez y adolescencia, no solamente por infanticidio, sino por el tema de violencia sexual, que es muy recurrente. Pero en Bolivia, lastimosamente, como todo fue improvisado, los servicios de asistencia a víctimas, niñez y adolescencia, mujeres, pararon. En muchos casos disminuyeron la atención que se estaba dando desde estas instancias, porque todos estábamos sin saber bien qué es lo que pasaba en Bolivia entre un decreto y otro que cambiaba cada 2 días. Pero de alguna forma se dejó en desprotección de esta población. Nosotros hemos intervenido en varios casos en los que las defensoras no querían intervenir porque no tenían personal, porque no había cómo llegar, porque tenían que ir solo un día, porque etcétera. O sea, ha sido muy preocupante. Y lo otro es porque después de haber creado todo un servicio de despatriarcalización, del cual nosotros hemos tenido observaciones desde su inicio, eso yo quiero que quede muy claro, pero igual ya era una instancia que podía articular algo en este momento de emergencia. Una línea gratuita nos presenta. Y ustedes recuerdan, mucho antes de que comience la pandemia como tal, habían anunciado que iban a declarar una alerta nacional. Yo recuerdo a las ONGs, las organizaciones, desde hace años pedían esta alerta nacional. Ahora llegó el gobierno, les dijo que lo iba a hacer, hasta ahora no la hicieron. No lo hacen. Ni siquiera con la emergencia sanitaria que donde se vio agravar, no lo hicieron. Ausencia total del ente rector, más que una comunicación que señalaba impedir las visitas, impedir las salidas, pero no hizo nada más. Entonces, han sido realmente varias falencias. Entendemos que la emergencia sanitaria a un gobierno transitorio no es que se le pueda pedir mucho, pero lo poco que se podía haber hecho no se lo hizo. Nadia, voy cerrando la entrevista. Antes, una consulta que me parece muy pertinente considerando el trabajo que han desarrollado ustedes también. ¿Qué le merece lo ocurrido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha ratificado a Pablo Abrao como secretario ejecutivo, a pesar de que Almagro no renovó su mandato? ¿Considera que es política esta determinación? Totalmente. Lo siguiente. Abrao fue el único que ha denunciado las masacres cuando estuvo acá, las masacres de Sacaba y Sencata en noviembre del año pasado, y además ha estado en coordinación con ese aditamento, por favor. Mire, yo creo que el rol de Pablo Abrao ha sido fundamental para el continente, no solo para Bolivia, y en eso hay que ser muy, muy claros. Ahora, en ese momento tiene el apoyo y el respaldo de todas las defensorías del pueblo del continente americano, de todas. Tiene el respaldo de diferentes organizaciones de derechos humanos que trabajamos no solamente en Bolivia, sino en la región. En Bolivia ya casi ninguno. Pablo Abrao tiene ese respaldo. Yo quiero reconocer algo. Pablo Abrao le ha dado una dinamicidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido demandada por todas las defensoras y defensores de derechos humanos a lo largo de los años que llevamos en esta lucha. La comisión, de ser una instancia, un ente muy alertado y demás, en los últimos años demostró una agilidad que, bueno, yo creo que la caracteriza mucho los comisionados que están por la trayectoria que tienen, por la dinamicidad que tienen, pero evidentemente por la Secretaría Ejecutiva. Pablo Abrao, cuando acá en Bolivia se lo tachó de estar vinculado al gobierno del MAS, porque cuestionaba el actual gobierno, hay que recordar, esta comisión con Pablo Abrao ha sido muy cuestionador del gobierno de Maduro, del gobierno de Nicaragua, del gobierno de Cuba. Ha sido muy cuestionador del gobierno de Colombia también. Entonces, realmente en esta neutralidad o en esta universalidad de derechos que se tienen en los derechos humanos, creemos que Pablo Abrao ha tenido una posición muy fuerte, muy interesante,
Particularmente yo, como defensora de derechos humanos, no como defensora de pueblo solamente, ya por más de 15, 17 años de trabajo en esta área, podemos reconocer que ha habido realmente un cambio muy fuerte, muy interesante dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un posicionamiento técnico muy interesante también, debemos reconocer. Eh, y bueno, sí creemos que hay una injerencia política. Todas las defensorías del pueblo de la región hemos hecho una observación respecto a esta injerencia, a la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por actores pues que oscuramente intentan, ¿no? De alguna forma intervenir o romper esta estructura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 9 meses y no hay investigación en el caso de Sacaba y Sencata. Y de hecho ya están denuncias en la Organización de Naciones Unidas por distintas instituciones fuera del país, precisamente por ello. ¿Cómo queda el país? ¿Cómo queda el Estado en esta circunstancia? ¿Qué significa en términos de derechos humanos? Y con ello termino. Es una vulneración, una revictimización hacia las víctimas. No olviden que cuando se iniciaron los procesos de pacificación y el gobierno tachaba de políticas las movilizaciones, la demanda de las organizaciones y la demanda de las víctimas fue justicia. Y eso nunca se quiso entender. Fue justicia por sus muertos, justicia por los heridos, justicia por el grado de violencia con el que se había actuado. Y justicia no solamente por lo que pasó después del 10 de noviembre, y en eso hay que ser claros, no por lo que pasó después del proceso electoral, que evidentemente es una violencia que ha ido en escalada, y unas fuerzas policiales que dependiendo del gobierno que estaba actuando de una forma diferente, y eso es evidente. Pero pedían justicia. Y cuando se habló de los acuerdos de pacificación que no fueron cumplidos por este gobierno, se prometió a las víctimas que iban a haber procesos judiciales, imparciales, independientes. Lastimosamente hay un ministerio público que no tiene la altura para responder a eso. Se señaló que iba a haber una suerte de indemnización por los heridos que se habían llevado este conflicto, por las 36 muertes. No ha ocurrido nada. Y eso es en noviembre, diciembre. Estamos a agosto. Más allá de la burocracia, de la falta de competencias que puedan tener la actual administración pública, son 9 meses. Estamos hablando de violación a los derechos humanos. Se señaló que se iba a pagar o reembolsar los costos a los heridos que habían incurrido en gastos. No se lo ha hecho. Las familias han tenido que, en muchos casos, hipotecar sus casas, sacar préstamos, etcétera, para poder pagarse las heridas que habían sufrido. En muchos casos, o en la mayoría, no en la mayoría, pero sí en un buen número, como consecuencia de la intervención de fuerzas del orden, policiales y militares. Cuando nosotros vemos una manifestación que evidentemente no es violenta, como la que se tiene frente al Ministerio de Justicia en estos días, reclamando ese cumplimiento de compromisos, están en todo su derecho. Cuando la gente pide justicia, está en todo su derecho, por supuesto que sí. Más aún cuando estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, las familias que han quedado, en la mayoría, o no todo, en todos los casos, han sido hombres los que han perdido sus vidas dentro del conflicto. Las 36 muertes son de hombres. Habría que pensar cuántas viudas, cuántos hijos han quedado pues en una deriva. Nadia, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, vamos a estar nosotros siguiendo también los temas, cómo se está desarrollando esto en nuestro país y bueno, siempre bienvenida a este espacio. A ti, gracias Gabriela, un abrazo fraternal, mucha fuerza, ojalá podamos encontrarnos siempre con buena salud, nosotros, nuestros seres queridos, en mi caso toda la población, ojalá podamos encontrar días mejores para Bolivia, donde se pueda tomar medidas acertadas, no solo en el tema de salud, que es fundamental, sino también en demandas estructurales como educación, trabajo,
que se pueda generar una lucha contra la violencia cada vez más certera, que mucha falta nos hace. Muchas gracias. Gracias. Nadia Cruz, defensora del pueblo, nos ha acompañado estos minutos y nosotros de esta manera pues finalizamos este espacio de entrevistas. Te lo dije, así se denomina. Permiso.